Una de las cosas que suceden cuando experimentamos una crisis financiera o tenemos a alguien cercano que la experimentó es que podemos sentir temor hacia la vida, temor hacia volverlo a intentar. Por eso en esta conversación estuve con José Lominet, quien es un emprendedor y mentor de finanzas y emprendimiento para muchas personas, hablando acerca de cómo superar una crisis financiera. Quiero darte la bienvenida a otro episodio de Talks. Este episodio va a ser muy especial porque vamos a conversar acerca de cómo superar una crisis financiera. Este episodio va a tener una historia personal de un gran invitado que tengo hoy, pero también va a ser un poco técnico porque eres un gran mentor de emprendimiento y de finanzas para mí y para muchas personas. Así que vas a disfrutar mucho este episodio donde vamos a conversar de cómo superar una crisis financiera. Y para no demorarme tanto, quiero presentar a mi invitado, mi amigo José Lominet. Hola, José. Hola, Pipe. ¿Cómo estás? Bienvenido al Living Room Talks. Hace mucho tiempo quería tenerte en este formato, en este podcast. Por ahí tu esposa Dani varias veces me decía, oye, José tiene mucho para dar de ese tema. Y bueno, ya llegó la oportunidad de tenerte aquí en Talks. No, muchas gracias por la invitación. Realmente honrado de estar acá y bueno, nada, contar un poco de mi historia. Sí, lo vamos a disfrutar y yo sé que a las personas les va a agregar mucho valor escuchar tu historia. Pero antes de entrar en materia, cuéntales un poco a qué te dedicas, qué haces hoy. Bueno, yo tengo, digamos, la representación comercial de una compañía que se llama HealthCheck. Tengo una startup que se llama Go Cargo. Tengo S23, que es una agencia a través de la cual prestamos varios servicios, personal, agencia digital. También hay algo que para mí es un proyecto y que todo este tema de mentoría que tú dices, ahí yo creo que el final de mi día voy a estar ahí, que es S23 Accelerator. Claro. Es para ayudar a emprendedores y a compañías a acelerarlas. Entonces, para resumirle en conceptos y términos que la audiencia pueda entender, ¿te consideras un emprendedor en serie? Más que emprendedor en serie, me considero un emprendedor en paralelo. Ok. Porque digamos que el concepto de emprendedor en serie es hago un negocio, lo llevo a cierto nivel, lo vendo y abro nuevo y ahí voy como teniendo negocios en serie. Pues Dios me ha hablado mucho acerca de esto, que después si quieres en otra oportunidad lo hablamos, acerca de tener negocios en paralelo y bueno, se requiere pues cierta estrategia para poder llevar negocios en paralelo, pero digamos que ese es el concepto acertado. José, y digamos que antes de entrar en el tema que tengo hoy, siempre a mis invitados les hago esta pregunta emblemática de ¿por qué alguien te invitaría a un podcast? ¿Cuál es tu mensaje de vida? O sea, ¿qué quieres transmitir tú en el mundo? Interesante. Yo creo que el camino del emprendedor es muy solo, ¿sabes? Yo creo que esta decisión de emprender por algo es el 9% de la población mundial. O sea, es muy solitario realmente. Y cuando decides emprender, escuchar verdaderamente a mentores que hayan tenido la experiencia del camino pues, a recorrer, pues en mi caso no fue tan fácil. Y creo que si mi historia de alguna manera puede servir para que otras personas no cometan los mismos errores y puedan ser asertivos en las decisiones, pues maravilloso que mi historia sirva al mundo, ¿no? Y a las personas. Y precisamente hablando de tu historia, te quise invitar a hablar de cómo superar una crisis financiera, porque yo creo que el tema de las finanzas definitivamente en América Latina es un tema muy relevante. Muchas personas, si bien no han vivido una crisis financiera, ellos mismos han visto a personas cerca viviendo crisis financieras, las noticias y demás. O sea, la economía y esta crisis que puede llegar a ciertos hogares es una realidad con la que de una manera u otra nos relacionamos en América Latina. Y yo creo que una de las secuelas que queda cuando tú enfrentas esto, cuando ves a alguien cercano, cuando escuchaste a alguien que lo enfrentó, una crisis financiera, es el temor. Es temor hacia el futuro, es temor a intentarlo nuevamente, es temor a ¿qué pasa si fracaso otra vez? ¿Qué pasa si...? Y hay muchas personas que les cuesta salir de ahí. Incluso hay personas que aparentemente salen de ahí y empiezan a vivir de una manera normal, pero luego hay un botón que activa nuevamente ese temor y eso simplemente es un significado de que no han superado 100% esa crisis financiera que fue en ellos mismos
o en personas cercanas. Y yo quería que a través de tu historia las personas pudieran conocer cómo superar genuinamente una crisis financiera y volverlo a intentar, y volver a atreverse y superar el temor. Así que cuéntanos un poco de tu historia. Yo sé que tú pasaste de, oye, tener un empleo, luego ser un empresario exitoso, a estar en una crisis financiera fuerte. ¿Qué pasó ahí? Bueno, Pipe, para ponerte un poquito en contexto, yo hasta el 2015 estuve en el mundo corporativo. Ahí decidí pues emprender, dar este paso de fe, con ciertas decisiones ahí equivocadas con respecto a socios, con respecto, bueno, digamos que ahí justamente está el desconocimiento acerca de tomar esas decisiones en esos momentos primarios, pero era lo que había y con la información que tenía pues tomé las decisiones al lugar. Y luego en el 2018 fuimos la primera startup, bueno, con GoCargo, te cuento, fuimos la primera startup en recibir un fondo de inversión y recibir ángeles en toda la costa. Entonces, eso fue noticia, eso fue el boom. Y entramos en esta historia. Yo creo que muchos conocen esta burbuja del emprendimiento que levantaba millones de dólares con la presentación, que eso ya no se da. Pero yo estuve en esa burbuja y literalmente eso era una locura. Salías en revista Dinero, Forbes y todo, pues era ahí realmente era cuánto habías levantado. Era raro porque yo venía del mundo corporativo donde la venta es el driver del crecimiento de un negocio. Lo importante era cuántos clientes tienes. Exacto, cuánto estás vendiendo, cuál es tu margen. Acá no, aquí era cuánto estás quemando. ¿Cuántos empleados tienes? Era muy curioso porque uno veía en las revistas importantes, personas como que, wow, la historia de emprendimiento, no habían vendido un solo producto, un solo servicio, no tenían un solo cliente, pero ya salían por cuánto dinero habían levantado. Total. Y claro, y la gente te voy a levantarte X cantidad de millones y creen que pues todo es para ti y nada, no hay nada más alejado de la realidad que eso. Y evidentemente tú te dejas llevar de esta locura y es fácil. Tú siendo joven y estando en medio de todo esto y te estrellas con este mundo nuevo y los fondos de inversión te montaban en ese momento, en ese ritmo. Y claramente el no tener un modelo de negocio claro, lo que hiciste fue crecer una embarrada 10X. Realmente la historia no era como que te inyectamos dinero para que crezcas la compañía 10X con revenue, con facturación, sino por lo contrario, cuando no tienes claro un modelo de negocio y de ingreso, lo que pasó fue que esa embarrada creció 10 veces. Y evidentemente esto en paralelo, conozco a mi querida esposa Daniela, y bueno, no, yo estaba en medio de ese boom y con mi esposa yo en ese momento también tenía una relación con Living a nivel de liderazgo, a nivel de servir. Yo recuerdo que servía aquí en la gerencia de parking, ya yo estaba en parking. Y bueno, yo decía, no, ya todo está dado. Y ahí en ese momento la fuente de ingreso era cuánto capital levantábamos para sostener la nómina. Ni siquiera, o sea, era cuánto cedíamos de la sociedad para poder sostener lo que teníamos. Una cosa loca. Y bueno, yo pedí la mano de mi esposa. Yo recuerdo que pedí la mano de mi esposa en unas condiciones financieras, obviamente. Eso fue 2019, febrero de 2019. En todo este proceso también yo dije que esto es un dato importante. Comencé a sentirme ocupado. O sea, llegó a mi vida ese fondo, estaba viviendo ese momento, llegó mi esposa y yo me comencé a sentir ocupado y comencé a pagar el servir en parking. Yo tenía un grupo, cerré el grupo porque ahora era un hombre muy ocupado. Claro. Y más allá de dejar de hacer cosas para Living o servir en Living, yo creo que dejé de escuchar la voz de Dios, ¿sabes? Y comencé a tomar decisiones en mi propia sabiduría, en lo que yo consideraba que era correcto o incluso lo que mi círculo en ese momento determinaba que era lo correcto. Y evidentemente yo dije, no, yo me enfoqué, no tenía más fuente de ingresos, GoCargo era lo único. Y te digo, le pedí a mi esposa la mano, un yate espectacular, por ahí está en Instagram la imagen. Eso fue en febrero. Y en junio la historia acabó. No levantamos más capital. Retiramos alrededor de 64 personas de la compañía. Fue un momento muy duro. También este mundo startup cambió muy rápidamente. Sí. Yo creo que nosotros estábamos ya como en la etapa final. Ya se veían como señales de lo que se veía venir. Y bueno, en este contexto, obviamente le iba a mi esposa, ya nosotros teníamos planeado boda.
para agosto y era junio y yo estaba cero ingresos. O sea, cero ingresos. Evidentemente decidimos creer en lo que, digamos, en nuestro amor y apostarle. Obviamente, por ahí está Luigi, que me ayudó muchísimo en el tema de la boda. Y bajamos casi a la mitad de la boda. Y bueno, avanzamos en la boda, nos casamos. Yo recuerdo la situación en particular porque es de los momentos tal vez más complejos. Yo creo que ahí arrancó... O sea, el casarme fue un momento muy feliz. ¿Tú dices que ahí te diste cuenta de que estabas en una crisis financiera? Aún no, ¿sabes? Yo decido casarme, obviamente en ese momento mi esposa tenía unos recursos y yo, mi amor, este es mi sueño, bueno, vamos para adelante. Mi papá también me echó una mano y bueno, y con los últimos recursos que yo tenía, no, nos vamos. Y había algo particular que mi esposa y yo decíamos siempre, mi esposa siempre ha sido muy organizada con las finanzas. No, mi amor, no vamos a dejar la luna de miel que la sostenga la lluvia de sobre. Nuestra luna de miel tiene que ser guau. Entre otras cosas, este personaje, como tenía rato trabajando y estaba en unas condiciones, yo le he dicho, no, nos vamos un mes para Cancún. Yo no sé qué pensaba yo hacer un mes en Cancún. Y habíamos comprado los tiquetes cuando las circunstancias, digamos, que estaban bien. Y bueno, ¿no? Más exacto, o sea, que vas a hacer un mes en Cancún. Un mes en Cancún. ¿No? Afortunadamente, mi cuñado me dice, no, un mes en Cancún es demasiado. Igual, yo te voy a regalar una semana en Miami. Y nos regaló los tiquetes. Pero todo esto estaba pasando antes de que sucediera que me haya quedado sin caja. De que ya no había más fondo de inversión ni nada. Y bueno, y otro amigo me dice, oye, te voy a regalar hotel en Cancún, todo incluido. Yo decía, no, vas a perder el dinero, no me regales todo incluido, que yo voy a estar en los parques, entonces ¿para qué vamos a perder la plata de todo incluido? No pasa nada. Bueno, listo, todo incluido no fue. Tú en tu propia sabiduría. Claro, yo en mi propia sabiduría. Y yo, sorpresa, bueno, pasó la noche de la boda, la fiesta, súper chévere. Nos levantamos al día siguiente del hotel. Este pecho lo primero que hizo fue la lluvia de sobres. Pipe, recogimos 1.200.000 pesos. ¿Qué hacíamos con 1.200.000 pesos? Un mes en Cancún, viaje a Miami. Son como unos $300 para la gente que está viendo nuestro podcast. Eso es absolutamente nada. Ahí mi esposa nuevamente dijo, no, mi amor, vamos y miramos. Obviamente nos fuimos en unas condiciones muy complejas, Pipe, y llegamos a Cancún ilimitado en todo. O sea, imagínate tú estar en un hotel, todo incluido, y ver que todo el mundo pasa comida y tú ahí te diste cuenta que cometiste el primer error, que necesitabas el todo incluido y dijiste que no. Teníamos derecho a una sola comida y yo recuerdo que, es más, de hecho yo veo Oxxo y el colon se me resiente porque yo comí tanto perro de Oxxo allá para resolver que me inflamó el colon. Yo estaba muy mal. Nuestro desayuno era cornflake con tica, una vista espectacular, pero fue un momento muy complicado. Ahí sí te diste cuenta que estabas en una crisis. Y para serte muy honesto, mi mente ya no estaba en la luna de miel. Claro. Mi mente se desconectó. Mi esposo obviamente tenía la expectativa de que eso fuera algo especial. Mi mente no estaba viendo el paisaje, sino estaba pensando, ahora que regrese, ¿cómo hago con una esposa y tengo que sostener? Entonces, fue un momento muy complicado. Ahí, digamos que bueno, ya llegar a Barranquilla y tener que enfrentar una realidad era mi mayor temor. Mi mayor temor, llegar a Barranquilla y había un tema de emociones ahí importante. ¿Cuáles son las... acabas de decir, hay un tema de emociones, pero ¿cuáles son las emociones o las voces más fuertes en la mente de una persona cuando está experimentando una crisis financiera? Pipe, sabes que yo recuerdo que cuando llegué, o sea, te voy a ser muy honesto, cuando yo pensaba llegar a Colombia, tenía mucho miedo. Yo creo que me llené de temor. Mi identidad se sentía golpeada, me sentía perdedor. A decir la verdad, me sentía perdedor, me sentía fracasado. Sin embargo, en esta actitud de querer salir adelante, yo dije, no, yo tengo que salir adelante y comencé a tocar puertas. Y tú bien lo acabas de decir, yo normalmente he estado en este tema de mentorías a emprendedores, pero en algún momento de ese camino exitoso con Google Cargo, yo decidí hasta cancelar esas mentorías porque me quitaban tiempo, fue una de las cosas. Y oh, sorpresa que ahora era yo buscando que me dieran esa mentoría y no salía nada, brother. No salía nada y fue un momento complicadísimo. Yo estaba bloqueado, paralizado. No. Yo lo único que hacía en esa temporada, te digo la verdad, era llevar a mi esposa. Yo era su conductor, tenía la camioneta, yo era su conductor, la dejaba
ella trabajaba en un centro comercial, yo la dejaba en la mañana y regresaba a la casa a pensar, porque bueno, ya después que tú tocas todas las puertas y no pasa nada, el nivel de frustración es mayor. Claro. Y te sientes, y yo decía, pero ¿qué pasa? Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Por qué no hay respuesta? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Pero a su vez le pedía que me ayudara. Y definitivamente estos momentos de soledad, yo cometí un error, yo me cerré y tal vez, fíjate que teniendo la relación con Living, con mis líderes, jamás y nunca, tal vez fui muy honesto en hablar las cosas, me daba pena. Mi ego no me permitía. Y puede ser una emoción muy común en personas que han experimentado crisis financieras. Tener vergüenza de, oye, estuve bien y ahora tengo que tener la vergüenza de decir, hey, estoy mal, alzar la mano y estoy mal. Al punto que yo decía, bueno, yo tengo que generar un ingreso. Yo tengo que generar un ingreso. Y yo decía, pues tengo una camioneta, pues hago InDriver. En esa época acaba de salir la aplicación InDriver. La plataforma, yo digo, bueno, yo voy a hacer InDriver, pero me avergonzaba que un gerente se montara en la camioneta. Yo decía, ¿pero qué van a decir? Y lo curioso es que hay un día que decido ya por fin hacerlo y le digo a mi esposa, bueno, mi amor, yo te dejo en Mall Plaza, bueno, ya ese es el centro comercial, te dejo ahí y esa es la zona pues más movida a la hora. Y yo voy a hacer InDriver y ese día súper emocionado la dejé, pam, y ese día con mi InDriver emocionado, la recogí en la noche, mi amor, ¿cuánto hicimos? Estamos en menos 50 porque gasté combustible. No pude coger las carreras, o sea, era algo impresionante. O sea, como la carrera te decía para dónde iba, yo decía, no, para ese sitio no, pum, y me la cogían primero. Oye, ¿tú te imaginas lo perdedor que yo me sentí ese día que decía ni para InDriver sirvo? O sea, fue un momento muy duro. Y yo recuerdo que en los momentos más oscuros pasó algo muy fuerte en mi vida. Tal vez tú no lo sabes, Pipi, tal vez mucho acá no. Llegó un momento en esa soledad, en el momento más oscuro, que yo tenía el apartamento de un piso 14. Me conmueve un poco. Y abrí la ventana y la brisa, y yo salí como a respirar y yo recuerdo que estaban los vehículos, se veían pequeñitos, o sea, era tan alto el piso que yo lograba ver todo pequeño. Y de repente, Pipe, entra a mí una voz, lánzate y se resuelve todo. ¿Sabes? Y esto lo digo porque tal vez tú lo estás pensando hacer en este momento, pero te digo, no lo hagas. Yo me conmuevo, ¿sabes por qué? Porque me hubiese perdido la posibilidad de mi bebé, de ver crecer a mi hijo. O sea, realmente para mí eso no ha sido un episodio que ha sido constante en mi vida, pasó en ese momento. O sea, fue tanta las emociones, tanto la tensión de la crisis. La presión era brutal. Sentirte perdedor. Que en ese momento vino a mi mente imágenes de personas que se han lanzado y yo pude experimentar por un instante esa sensación, porque, Pipe, lo más difícil de esto es que te da una sensación de paz, ¿sabes? Claro. Es como si soluciona el problema. Por un momento se apagaran todas las voces y tú fueras libre por un segundo. Yo por eso quiero tanto a Living Room, porque si bien es cierto, nunca me abrí absolutamente a nadie. Yo nunca me desconecté del Padre y creo que el Espíritu Santo definitivamente hizo algo especial en mi vida, porque fue como esa fuerza de Él de echarme hacia atrás. Y yo recuerdo que entré asustado y cerré el balcón y dije, me puse a llorar obviamente porque no podía creer sentir eso tan real. Uf, claro. Tremendo. O sea, ¿y qué momento todo cambió? ¿Cuál fue un momento donde de pronto se reemplazaron las voces en tu mente? ¿Cuál fue el momento trascendental de cambio? Digo, hoy además, y porque vamos a hablar ahora un poco de eso, hoy además ya no estás en una crisis financiera. O sea, pero ¿qué momento todo cambió primero en ti? Yo creo que en esa misma etapa en la que estaba atravesando, que yo le decía, ayúdame, Dios. Hoy te puedo hacer una lectura de lo que estaba sucediendo ahí. Hoy puedo decirte que este era como
este pueblo de Israel en el desierto recibiendo el maná, porque yo te puedo decir, nunca faltó la provisión en mi casa. Mi esposa siempre, porque por el contrario, ella ascendió laboralmente, tuvo un nuevo trabajo, ganó 3 veces, o sea, siempre en mi casa hubo alimento. Y siempre estaba ese maná, pero ese maná y el que no salieran las cosas, yo creo que tiene todo el sentido porque hacía parte justamente de la transición que estaba pasando en mi mente. Ya. Y tú acabas de decir algo clave que estaba pasando en mí. Yo creo que Dios quería trabajar en mi identidad. Por primera vez aprendí lo que sí era realmente vivir de la gracia de Dios. O sea, realmente yo no traía nada a la casa y yo te digo hoy, nunca faltó nada. Siempre hubo personas a mi alrededor, aparte de mi esposa, que fueron de bendición para mí. Y hay un libro que fue trascendental de Joseph Prince, Favor Inmerecido. Ahí contaba la historia de José. Entonces, digamos que ver por todas las cosas que pasó José, no sé, digamos que esa transición yo la pude experimentar gracias al Padre. Creo que si tú tal vez te sientes hoy estancado o frustrado y te sientes que estás recibiendo ese maná, yo creo que hay 2 razones por las cuales puedes estar en esa circunstancia de sentirte estancado. O bien sea que te comiste la semilla como me pasó a mí. O sea, Dios estuvo, la bendición estuvo, tuve un fondo de inversión, ángel inversionista, pero por mis decisiones llenas de autosuficiencia, me comí la semilla. Entonces, tal vez tu situación tenga que ver con eso, que tuviste la semilla y te la comiste y estás en un proceso de transición en tu mente para que puedas lograr administrar lo que verdaderamente Dios te quiere dar. Porque Dios es un Padre bueno. Dios te quiere dar muchas cosas. Total. El punto es que si tu vida está en orden. Entonces yo creo que otra de las razones por las cuales tal vez estés en esta temporada es porque no es que te hayas comido la semilla, sencillamente es que estás en la transición, que estás en el periodo de, oye, ¿qué cosas tengo que poner en orden en mi vida para verdaderamente poder recibir lo que me corresponde como hijo de Dios? Sí, yo creo que algo que aprendí yo estando en una crisis financiera en medio del emprendimiento hace algún par de años es acerca del orden, tener la vida en orden. Porque es como la persona que se acostumbra a tener su casa desordenada y ya se acostumbró a que su closet está desordenado y muchas veces nos acostumbramos a que nuestra vida esté desordenada y no entendemos que nuestra vida o las áreas de la vida son como el parqueadero sobre el cual se construye el edificio. Si tú tienes tu vida desordenada, es muy difícil construir cosas duraderas, cosas a largo plazo y cosas sólidas. O sea, la construcción requiere de cierto orden. Y nuevamente, la palabra orden se puede asociar como que Dios es aburrido, ¿sí me entiendes? O sea, como a legalismo, como a cosas anticuadas. Pero finalmente es un principio que te ayuda a ti, te ayuda a la construcción, te ayuda a alcanzar tus sueños, que Dios necesita que tu vida esté ordenada para poder colocar más sobre ti, porque finalmente Dios quiere poner más semillas, más bendición, más negocios, más emprendimiento, pero el orden es muy importante y me encanta que lo traigas porque yo creo que es una de las maneras que muchas veces las personas se autosabotean y dicen, ¿por qué no me salen las cosas? Pero tienes tu vida emocional desordenada. ¿Por qué no me salen las cosas? Pero tu rutina diaria, o sea, no tienes una disciplina de nada. O sea, tienes desorden en tu vida y estás esperando algo que finalmente lo que tienes que colocar es poner la vida en orden. O sea, pon tu vida en orden y luego vas a empezar a construir. Así es. En el orden está la bendición, Pipe. Yo creo que Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden y a veces llegan emprendedores a mí, José, que quiero montar esto, que quiero montar lo otro. Yo, muéstrame las cifras del negocio. No, es que yo creo que yo hago tanto que... Y estás pensando en ir a un fondo de inversión a levantar y no tienes ni siquiera claras tus cifras. Entonces, yo creo que hay un ejercicio primario de, oye, antes de ir por cosas grandes, de lo simple a lo complejo, hay cosas que necesitas conquistar primero dentro de ti, antes de ir a conquistar cosas grandes. O sea, yo creo que ese ejercicio de poder conquistar cosas en tu interior, y yo creo que es un proceso, ¿no? No es que yo esté ahora diciendo que tengo todas las áreas de mi vida, no, en orden, no, es un proceso. Pero lo importante es que tú tengas claro qué cosas tienes que poner en orden en tu vida y de los pasos hacia eso. O sea, ¿cuáles son esos, hablando un poco más técnico,
¿cuáles son esos pasos prácticos para que una persona pueda superar una crisis y tener unas finanzas sanas? Voy a tomar otra vez el tema del orden porque yo creo que es bien importante. Yo digamos que como mentor, como también dictando los cursos de finanzas, la gente quiere mejorar su relación con el dinero, ¿sabes? Está la intención de las personas de mejorar su relación con el dinero, pero no han comenzado por lo básico, que es trabajar en su identidad. Yo creo que ese es el primer paso. ¿Por qué la identidad, Pipe? Porque hay gente que de hecho tiene ingresos, pero está llevada por el consumismo y quiere llevar un estilo de vida que no puede sostener. Hay gente que quiere tomar decisiones por apariencias cuando no son decisiones estratégicas. Digamos que hay un tema claramente ahí de identidad. De hecho, te digo que nosotros no existe, y voy a hacer, digamos, yo he leído mucho acerca de este tema de identidad y creo honestamente que Carlos Fraija es algo fuera de lo común. O sea, realmente no es porque sea Carlos el líder de Living Room, sino que en el mercado no hay nada igual. Yo creo que quienes hemos tenido la oportunidad de leer un libro de él o estar en los cursos que él hace, cómo él aborda el tema de la identidad es un tema impresionante. Entonces, creo que lo primero, lo que te decía, oye, hay cosas en tu vida personal que tienes que comenzar a poner en orden. Luego hay otra que tiene que ver con que yo creo que también la gente está frustrada porque no está donde verdaderamente debe estar. Entonces yo creo que lo segundo es asegúrate de estar donde verdaderamente Dios te va a prosperar. Hay personas que se dejan mover simplemente por el dinero y entonces cuando el dinero es tu parámetro de vida, cualquier bus te sirve. Entonces terminas ganando bien, pero con una vida frustrada en un lugar equivocado. Claro, o por ejemplo, John Maxwell dice que salir de la zona de confort, John Maxwell, autor de liderazgo, salir de la zona de confort no es lo mismo que salir de tu zona de fortaleza. Okay. O sea, hay cosas que haces bien y cosas que haces muy bien. Y este concepto de voy a salir de mi zona de confort o sea, no quiere decir dejar de hacer lo que haces bien. Así es. Y me encanta eso que dices porque ante una crisis estamos desesperados buscando qué hago y por dónde viene. Y muchas veces, o la mayoría de veces, la respuesta viene por lo que haces bien. O sea, ¿qué ya haces bien? ¿Qué te diferencias del mercado? ¿Cómo puedes potenciar eso? ¿Cómo puedes volver a meter eso dentro del mercado? Porque quizás hoy estás fuera del mercado, no estás monetizando eso que haces bien. Sí, y fíjate que algo interesante que tú dices, hay cosas que son el camino más no el destino. O sea, HealthCheck, que es una compañía que se dedica a hacer auditorías en punto de venta, viene de una industria de consumo masivo y de laboratorios totalmente diferente al mundo de la logística en GoCargo, que es una startup de transporte. Yo salté a una industria totalmente diferente. Y justo, fíjate, algo curioso, ese día que yo tomé la decisión ya por fin de que tal vez ya en ese momento mi ego estaba un poco más tranquilo y estaba comenzando hacer y dejé de hacer tantas cosas y verdaderamente le entregué todo a Dios para poder descansar en Él. Justamente ese día que no salieron las cosas, en la noche entró la llamada, oye, ¿por qué no coges esta representación? Y eso fue en diciembre y en enero estaba viajando a México y eso en pandemia creció de una manera espectacular. O sea, te quiero decir que mis ingresos hoy, un gran porcentaje de mis ingresos depende de esa compañía, que yo había entrado por algo momentáneo 6 meses y voy a cumplir 5 años con esa compañía. Y ha sido de bendición para mí, para mi familia y para mí. Entonces, yo te quiero decir que hay cosas que apalancan financieramente y tú acabas de decir algo clave. Yo tenía unos elementos que me permitían a mí poder hacer algo en esa industria. Yo finalmente vendía a empresas B2B, finalmente me di cuenta y digo, oye, siempre me ha tocado a mí multiplicar cosas de la nada. Yo cogí esa representación comercial de la nada y la he llevado a unas cifras con la ayuda de Dios de manera impresionante. Pero obviamente GoCargo, para contarles, ha dado un vuelco y hoy está creciendo y yo armé un equipo y todo lo que genera actualmente, ni siquiera me he cargado yo en la operación, sino estoy creando una plataforma importante y con un equipo que está logrando unos resultados. Pero no necesariamente, o sea,
Health Check ha sido un apalancamiento financiero. O sea, a veces las personas dicen, oye, pero yo tengo un sueño. Hoy justo antes de estar acá, Pipe, me llamaba una persona muy cercana y me decía, no se atrevía ni siquiera a contarme el sueño. Y él está en una industria. Yo decía, pero dime. Yo le preguntaba, bueno, hagamos un ejercicio porque no ha sido capaz de decirme. Si tuvieras el éxito garantizado, ¿qué sería lo que tú harías? Pero es que te va a sonar extraño. Oye, y terminó siendo una idea increíble y lo ayudé y le dije, mira, y si le haces estos toques aquí, lo monetizas por acá. Oye, sí, tiene todo el sentido. Y mira que el trabajo que tienes hoy, te estás quejando de él, pero ese trabajo te da la libertad para que puedas trabajar eso y te da el flujo de caja necesario para que puedas vivir tranquilo. Entonces, pero si tú te aseguras, y vuelvo al punto, de estar donde Dios te puede dar la bendición, estar en el camino me refiero, Dios va a multiplicar. Y él solito comenzó a decirme, oye, José, ¿verdad? Que era un negocio, digamos que de agro. Me decía, oye, ¿verdad que esta persona me dijo que tenía las tierras, verdad? Y la gente a veces, y esto lo voy a decir porque es bien importante, a veces se acercan los emprendedores, ¿por qué no avanzan? O las personas que quieren ir hacia un proyecto, ¿por qué no avanzan? Es porque quieren que todo esté perfecto. No, yo quiero montar una fábrica de ropa, pero necesito la fábrica. Claro, claro. O sea, ¿cuánto vale una fábrica y el personal que tienes que tener? Claro. Pero no te pones a pensar que puedes ir y hacer una alianza momentáneamente con alguien y logras tener la fábrica y logras avanzar. Y te aseguro que Dios te va a poner el contacto. Entonces, digamos, hablemos de los pasos prácticos para superar la crisis y tener unas finanzas sanas. Número 1, poner las cosas en orden. Número 2, trabajar tu identidad. Tu identidad. No, número 1, identidad. Y número 1, identidad. Número 2, ubicarte en el lugar correcto para mí. Y número 3, optimiza y multiplica. Esto sí es más técnico. Y aquí te voy a hablar de presupuesto. O sea, evidentemente, y vuelvo al tema del orden, no puedes estar pensando salir a conquistar empresas cuando ni siquiera tus finanzas las tienes en orden. Oye, tienes un flujo de caja. Parece impresionante, pero te digo, bueno, no sé si aquí de pronto les pase lo mismo. Cuando estoy en el grupo de finanzas, levanten la mano quién lleva un flujo de caja. O por lo menos se ha sentado un momentito a listar cuáles son sus gastos. De un grupo de 30 personas, 3, 2, levantan y dicen, oye, algún momento lo hice, no lo estoy llevando. Entonces, Dios te ha entregado unos recursos. Lo primero que tienes que hacer es cómo optimizo lo que tengo y lo llevo. No sabes si estás gastando más en luz, si estás gastando... Hay cosas, y esto no se trata de vivir en este contexto de la mediocridad o de las cosas pocas o de la escasez, sino de lo justo y de estar bien, pero bien, sin necesidad de desperdicios, ¿no? Sin necesidad de dañar las cosas porque después te va a tocar reemplazarlas. Optimizar lo que tú tienes. Cuando te sobre, obviamente sí puedes hablar de invertir. Claro. Y de multiplicar, que finalmente es nuestro llamado. O sea, eso está en nuestro ADN. Quiero interrumpirte ahí porque creo que es importante hacer la anotación de, oye, hay momentos para todo. Sí. Y también he visto personas que les cuesta salir de una crisis financiera porque se están comparando con el de al lado que está invirtiendo o con el de al lado que habla del viaje o con el de al lado de... Y lo que tú tienes que hacer, o sea, tu siguiente paso necesario es salir de la crisis, es optimizar, es claro, que tu balance por lo menos sea cero. O sea, digamos que no te gastes más de lo que te entra. O sea, por lo menos llegar ahí, ya después hablemos de inversión. Pero a veces compararte en esos momentos es lo que incluso causa a las personas que se bloqueen, se autosaboteen, empiezan a hablarle de su identidad. No, yo nunca voy a salir de aquí, mira que la otra persona hace esto, la otra persona no hace lo otro, cuando su plan o su siguiente paso debe ser por lo menos llegar a cero. Entonces, claro, si ya trabajaste en tu identidad, estás ubicado en el lugar correcto, estás en el camino correcto y comienzas a optimizar tus recursos, evidentemente, antes de multiplicar hay unos pasos básicos. Oye, si tienes deuda, tienes que pagar las deudas. Antes de pensar en un portafolio de inversión. Segundo, tienes que tener un colchón. Tienes que tener un colchón ante cualquier emergencia que te permita tener unos años de... De hecho, hay reglas acerca de cuánto tiempo tienes que tener. Entre 6 y 12 meses tienes que tener de cuánto te cuesta tu vida para aguantar cualquier momento, cualquier cambio. En el mundo de los negocios cualquier cosa puede suceder y te puede cambiar y te puede dar la vuelta y tienes que estar preparado y mitigar de alguna manera ese riesgo. Y luego hablas de portafolio de inversión. Ahora, cuando a las personas tú le hablas de portafolio de inversión, y Carlos habla mucho de esto de transicionar, de cambiar el tiempo por dinero y pasar a que verdaderamente el dinero trabaje por ti, para ti, es vía inversión, que sostenga tu nivel de vida. Pero las personas piensan que necesito 1.000 millones para poder 100 millones. Y no. Necesitas arrancar de lo simple.
Ahora, ¿tú qué crees que va a pasar si eres un buen administrador? Y estás en el lugar correcto, estás optimizando, trabajaste tu identidad. Dios sabe que no tienes problemas de identidad que necesitas gastar para Sí, poder las cosas aparentar. van a multiplicar. Claro, Dios naturalmente va a comenzar. Y ahí es donde está el descanso divino del Padre. Yo no me podría jactar en este momento que todo lo que tengo ha venido de parte del Padre, no ha sido mío. Las llamadas inesperadas, personas que han llegado de la nada. Yo simplemente he hecho el pedacito que me corresponde, que es cuando algo no está saliendo bien, yo volteo y digo que no está en orden. Porque Dios no me va a multiplicar algo que esté mal porque me puede hacer daño. Total. Entonces, ahí han hecho la mirada en el orden. O sea, ¿hoy sientes temor de volver a caer en una crisis? Decirte que no me afectaría o que pensar en esos momentos o recordar esos momentos no, digamos, no, que fueron momentos duros. Me encantaría que volviera a pasar. No, obviamente no. Hoy trato de hacer mis estrategias, un poco de lo que les acabo de contar, para mitigar esos riesgos. Pero también entendí que hace parte del juego. Aquel que decide emprender, ya está, hace parte del juego. Llega un gobierno de turno, te saca una ley, te cambió todo, hace parte del juego. El que juega fútbol posiblemente lo lesionen, hace parte del juego. Entonces, lo primero que te voy a decir es que si decides emprender, si decides trabajar, es que esto va, si hablamos del cuadrante de dinero, va en todo el cuadrante del dinero. Si eres empleado, te pueden retirar en cualquier momento. Si eres autoempleado y, no sé, eres médico, odontólogo, contador, te enfermaste y ya no facturas. Te cambió todo. Si eres dueño de empresa, te acabo de decir, una ley te puede cambiar absolutamente todo. Y si eres inversionista, la bolsa se puede volver loca o a los mercados que están y te puede impactar. Entonces, para mí es algo que de alguna u otra manera hay que normalizarlo. Y el error está que a veces los emprendedores, y me incluyo en algún momento de mi vida, pensamos que el Excel va a estar bien y que todo va a estar bien y ponemos los mejores escenarios y nunca contemplamos que hay cosas que pueden salir mal. Y es inocente de tu parte si no estás planeando qué pasa si las cosas salen mal. Bueno, y si muchos de los emprendedores que se han venido abajo durísimo es porque justamente no contemplaron que eso podía pasar. Y esto no se trata, no, que yo vivo en el mensaje de la gracia y todo va a salir bien. Es que cometiste actos de irresponsabilidad y una de las decisiones que no tomaste fue mitigar el riesgo. Creo que eso es muy valioso y creo que acabas de aclararlo porque puede ser, oye, pero ¿cómo así allá hablan de que hay que creer lo mejor y esperar lo mejor, pero ¿cómo así que yo, o sea, entonces ahora tengo que guardar esperando lo peor? Sí. Pero yo creo que al final, ¿sabes? Cuando tú lees la Biblia y ves la historia de Dios con el hombre, te vas a dar cuenta de momentos en que Dios les dice, guarden. Okay. Dios mismo los alerta y les dice, guarden porque viene esto. Cuiden acá porque va a pasar esto. Cuando estaban en campaña, les daba ciertas instrucciones de cómo descansar y guardar su energía para cierta batalla en especial. O sea, era como muy estratégico. Entonces, yo creo que las cosas con Dios no son una regla de haz o no haz, sino de espera que Dios mismo te hable y lo que tú dices, no seas inocente, sino más bien ve buscando la palabra de Dios en personas, en situaciones, en momentos, en contextos y tomar las decisiones correctas basado en el contexto, pero no es una regla de sí o no. Sí, total. Yo creo, fíjate, ahorita decías, mira la historia de José, 7 años de escasez, las vacas flacas y las vacas gordas, ¿no? Claro. Y 7 años, yo creo que son ciclos económicos también. Nadie esperaba una pandemia y pasó. Cada 7, 10 años están pasando los ciclos económicos. Tú tienes que estar preparado para los momentos. Y eso no es falso. O sea, tú te tienes que preparar porque esos ciclos económicos son reales y se dan. Entonces, hay que aprender a jugar con eso. Y yo creo que la conexión, para no perder el hilo y que las personas digan, me están cambiando el mensaje, es estos ciclos económicos suceden, pueden suceder, pero muy seguramente la forma en que tú lo vas a enfrentar va a ser diferente porque eres un hijo de Dios. Total. Y Dios te va a ti a prosperar en medio de ciclos económicos adversos y Dios va a hacer cosas contigo en medio de situaciones difíciles. Y sí, hay que esperar lo mejor de Dios porque Dios es bueno, pero del contexto me preparo.
Así es. ¿Sí me entiendes? Espero lo mejor de Dios, pero para el contexto me preparo y aún en medio de eso Dios nos va a bendecir. José, quiero darte las gracias por estar nuestro productor y haciéndome caras, porque somos estrictos con nuestro tiempo de los episodios del Talks. Pero quiero darte las gracias por la conversación. De verdad que contar tu historia, contar este momento sensible que tuviste, va a ser muy inspirador para las personas. Además, porque hay personas que lo pueden estar viviendo y pueden haber llegado a una crisis financiera tan fuerte de llegar a pensar en quitarse la vida. Pero me parece valioso este episodio donde tú dices, hey, si alguna vez lo has pensado, lo estás pensando, no lo hagas. Dios es bueno, tú eres un hijo, una hija de Dios y vas a salir adelante. Y creo que es un mensaje muy importante para que la gente se lleve. Así que te dejo despedirte de las personas y si les quieres dejar un último mensaje inspirador a todos. Sí, bueno, gracias Pipe por la invitación nuevamente y quiero decirte que detrás del miedo está el éxito. Cuando decidas ir a emprender algo, asegúrate no casarte solamente con el concepto de Dios, sino casarte con un Dios real. Realmente a veces, Pipe, tenemos este concepto de Dios y leemos la Biblia, etcétera, pero no lo podemos ver materializado en nuestra vida. Y yo creo que... Sí, es una idea. Exacto, es una idea. Pero poder aterrizarlo a algo real, palpable, yo creo que es bien importante cuando decidas emprender algo porque todas estas situaciones se van a presentar, pero como tú bien lo dijiste ahorita, Dios es un Padre bueno, que aun cuando te equivoques y tomes decisiones que no son acertadas, Él va a estar ahí para darte una mano y volverte otra vez al camino correcto. Entonces, avanza con todo. José, muchas gracias. Gracias a ustedes por estar conectados con todo lo que estamos haciendo en Talks. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y estar muy atento a las notificaciones porque siempre estamos subiendo contenido de valor para ti.